dice. Elena está grabando. Vale. Aquí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Barra, el programa que te trae la actualidad de la zona media en formato de entrevista. Hoy nos acompañan Koldo Arriaga y Juan Martín Recalde de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tafalla y la comarca. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Hoy en día continúan las movilizaciones por pedir unas pensiones más justas, más suficientes, dignas y públicas, no solo aquí en Tafalla, sino en el resto de la comarca, en Navarra y en el país. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, la situación, pues hemos tenido novedades porque se ha aprobado hace poco la nueva ley de pensiones, pero vamos, el movimiento de pensionistas, sobre todo, en todo el Estado español, pero sobre todo en Euskal Herria, en Euskadi y Navarra, lleva 4 años permanentemente haciendo movilizaciones en defensa de los derechos, pues eso, de las pensiones mínimas, de la igualdad entre las mujeres y los hombres y de los salarios mínimos y de unas condiciones dignas en todos los sentidos para los jubilados, tanto asistencial como económica. Y en esa pelea hemos conseguido algunas cositas, pero nos quedan muchísimas cosas por conseguir, que ya iremos comentando sobre la marcha. Sí, al final lo que estás comentando es que no solo lo de las pensiones, sino se tratan de otros temas como el salario mínimo y la igualdad entre hombres y mujeres, porque al final todo está relacionado. Las pensiones entre hombres y mujeres, ¿hay diferencia? ¿Tenéis algún dato sobre eso? Muchísima diferencia. Pues puede llegar a un 30% de diferencia. Joder, eso ya es bastante. No, aparte de eso, la mayoría de las pensiones que no llegan ni siquiera a la pensión mínima son de mujeres que han tenido que conjugar el trabajo con las labores de casa, han trabajado horas solo o han trabajado en trabajos muy precarios, y otras mujeres que no han trabajado. Por tanto, no tienen ninguna pensión más que la de viudedad en el caso de que se queden viudas, porque han tenido que estar atendiendo las tareas domésticas y no han tenido oportunidad, porque en aquellos tiempos además la mujer se quedaba en casa, no han tenido oportunidad de generar una pensión. Sí. Y lo que nosotros pedimos es pensión mínima universal para todos y pública. La pensión va ligada al salario. Entonces, si hay diferencias en el salario, sobre todo los sectores más feminizados son los que tienen los salarios más bajos, eso repercute en que van a tener una pensión inferior. Quieras o no, por mucho que se empeñe la trabajadora, si gana menos, cotiza menos y tal. De ahí también que la disminución salarial que ha habido, sobre todo en estos 10 últimos años, haya afectado en que el fondo de pensiones tenga menos recursos. Entonces, cuando hablan de que el sistema de pensiones está en quiebra, se les olvida que ellos han hecho que los salarios bajen. En la medida que las legislaciones que han ido adoptando con la reforma laboral que se pretende cambiar, han disminuido los salarios y, por tanto, las cotizaciones que llegan al fondo de pensiones son menores. Y hay otro dato también, que es que con el fondo de las pensiones, con las cotizaciones, que en teoría se tenían que pagar solo las pensiones y alguna cosita más, los diferentes gobiernos las han usado para lo que les haya dado la gana. El propio Tribunal de Cuentas, creo que era en el 2020, hablaba de que el Estado tenía con la Seguridad Social, no la Seguridad Social con el Estado, ¿qué dicen? El Estado con la Seguridad Social una deuda de 103 millones de euros, porque de esos fondos de cotizaciones han desviado o las han usado para pagar otras cosas. Subvenciones a empresarios por la creación de empleo, lo que sea, cosas que creo que es el artículo 106 de la Ley de Seguridad Social establece claramente qué conceptos se pagan con las cotizaciones y qué conceptos no. Y eso porque... Sí, que al final echaron mano de donde había dinero y ahora dicen que ahí no faltan, se los han llevado. Entonces lo que han hecho ahora es un parche, dicen que de los presupuestos del Estado van a destinar anualmente, no recuerdo la cantidad, me parece que eran unos 20 millones o algo así, sí, para compensar... 20.000. 20.000. Para compensar un poco el déficit ese que dicen que tiene la Seguridad Social y no están haciendo nada, nos están devolviendo parte de lo que se han llevado, porque además hay cosas que no corresponde pagarlas con el fondo de pensiones, sino con los presupuestos del Estado, pues jubilaciones excepcionales en caso de cierre de empresas, por los motivos que sean, que no tienen por qué correr a cargo de los fondos de la Seguridad Social. Y eso lo que ha hecho
que los fondos de la Seguridad Social están como están y que manejen eso precisamente para rebajarnos las pensiones a todos. Sí, por eso se estaba pidiendo desde Madrid mismamente blindar las pensiones en la Constitución, para que... Sí. Lo que se pedía era que se estableciese claramente de qué se financian que ya lo establece la Ley de Seguridad Social, pero que se lo han pasado, porque hasta donde no llega la cotización lo tiene que cubrir el Estado, y eso está escrito, pero se lo pasan por el forro. ¿Y se han hecho algunas reformas en cuanto a esto? Lo que estamos diciendo, han aprobado el dedicar una cantidad anual para el fondo de la Seguridad Social, y aparte de eso, pues después las otras reformas que se han hecho en cuanto a pensiones y eso, que ya comentaremos, porque claro, en estos momentos estamos asistiendo a una manipulación y una propaganda tremenda en cuanto a las pensiones y en cuanto a la reforma laboral. Por todos los medios están saliendo que prácticamente nos han dado el oro y el moro, cuando no es así. Nosotros estamos reivindicando el IPC real, la subida del IPC real en las pensiones, pensión para todos, una pensión mínima universal. Sí, de 1.080 euros. Ni por el forro de las narices, un salario mínimo también para los trabajadores, para que de verdad tengan un salario que sirva para después tener una jubilación por lo menos mínimamente decente, y todo eso pues solo una parte se ha conseguido. Es cierto que se han conseguido algunas cosas, pero no es ni lo que prometieron, sobre todo es que es eso, ni lo que queremos ni lo que prometieron, porque prometieron unas cosas y no las han cumplido. Y si hay algo que por lo menos a mí me saca de quicio es que la gente no tenga palabra. Es decir, que lo que dice luego sea otra cosa completamente diferente. Lo que pasa siempre. ¿Y esto cómo lo justifican ellos? Pues hacen propaganda solo cuando dice Juan Martín que se le cabrea, ¿no? Yo cuando veo a personas, hasta incluso, ¿cómo es? Javier Ruiz, es un locutor que habla de economía, ¿no? Que es un hombre progresista además, que entre otras cuestiones dice, es cuando más os van a subir a los pensionistas. Y es cierto, a lo largo de casi lo que va del siglo, el 2,5, no sé si ha habido algún año que nos han subido, pero les falta decir que es el año que más vamos a perder del todo el siglo. Pues claro, porque nos suben el 2,5, pero la vida dentro del cómputo que ellos calculan de noviembre a noviembre ha subido un 5,5%. O sea, yo cuando voy a comprar ahora veo las cosas, yo no sé calcular con los precios, pero es que ellos establecen que es el 5,5. Pues que te suben el 5,5. Ya es lo que pasa siempre, sube la luz, suben los alimentos, suben los alquileres, sube todo menos lo que tiene que subir. Es que se han inventado un nuevo sistema de cálculo, que es la media anual, la media mensual anual. Es decir, si a mí, por poner un ejemplo, que también lo pusimos el otro día, es decir, si a mí en un mes me suben o cada mes me suben un 1% la vida, por poner una cifra clara, en lo que se han inventado ahora, 12 meses con 1% dividido por 12 meses sale un 1% que ha subido la vida. Sin embargo, si vas acumulando, que es lo que tú al final vas a tener que estar pagando, es un 12%. Fíjate si la diferencia es tremenda. En este caso no es esa, pero el ejemplo es claro. Es decir, yo, comparado con los precios que tenía, o el coste de vida que tenía en noviembre del 2020, con el que tengo en 2021, me ha subido un 6%. Y sin embargo, solo me han actualizado la pensión en un 2,5 más un 9 que hicieron antes, en un 3,4. Es decir, que tenemos una pérdida que además se va a ir acumulando, porque sobre esa subida, que en teoría tenía que haber sido, se basa después la pensión del año que viene y las sucesivas. Entonces, si partes de un 3% menos, la pérdida ya la arrastras para siempre. Y nos están vendiendo otra cosa que no es lo que sabe. Por ejemplo, lo de la paguilla esa que dicen que era la diferencia entre lo que se calculó y lo que han calculado ellos que ha subido el coste de vida. Ahí podría haber unas matices, porque no en todo el año, y vamos, a raíz de todo el año sí que ha ido subiendo poco a poco, entonces no ha sido el 6% desde enero. Entonces ahí sí que podía valer lo de la media. Podía servir, pero en la actualización de las pensiones es absolutamente insuficiente y un nuevo invento que nos han dado para darnos una patada.
y dejarnos en la miseria. De las reivindicaciones que defendíamos, Bueno, algunos. pensiones mínimas, anular la brecha de género, consolidar el sistema público de pensiones, de estas 3 cosas, no han hecho nada. No han resuelto ninguno de esos problemas. El sistema de pensiones públicas está tan de pichirri como antes de sacar la nueva ley. Y luego Las jubilaciones, pues lo que eso ya se aprobó también, el retrasar la edad de jubilación, acortar también el periodo de cálculo de las pensiones, es decir, una serie de historias que van en contra, no de nuestras pensiones actuales, pero sí en contra de las pensiones futuras. Y desde luego lo que no se hace es, por ejemplo, con la ampliación de la edad de jubilación, no se favorece que los jóvenes se incorporen al trabajo, que son los que realmente necesitan y los que tienen que generar luego esas pensiones y tienen que aportar al fondo de pensiones. Y lo que se va es en contra, yo pienso que en contra de lo que sería lo más, no sé si lo más lógico, pero sí lo más progresista. lo más social, sí. Acabamos valorando que lo que están pretendiendo es que el sistema de pensiones sea un sistema de beneficencia. Y eso le iba a decir. Porque ya han abierto la puerta a que desde las cotizaciones sociales, de lo que cotiza un trabajador, obligatoriamente, una parte vaya a fondos que se van a depositar en bancos. Que ya sabemos lo que son los bancos. Gente que regala dinero. Entonces, abren una puerta ya a la privatización. Y es un paso más a establecer, igual exageramos un poco, pero nos da miedo que al final, a tu generación, los fondos de pensiones, el sistema de pensiones es un sistema de beneficencia. Rentas mínimas, lo menos posible que puedan pagar, y el que pueda, que suscriba un fondo público, un fondo privado. Que es lo que está pasando con la sanidad. Están desmantelando la sanidad a conciencia. No sé qué datos daban el otro día de Madrid, no sé si el 40% de los madrileños tienen un seguro privado. En vez de exigir que la salud pública, que lo pagamos vía impuestos, atienda debidamente a todos los ciudadanos y ciudadanas, no. Aquí el sálvase que pueda. Que puede que se lo pague y el que no se... ¿Y qué pasa con el factor de equidad intergeneracional? El factor de equidad intergeneracional, hubo un factor de sostenibilidad, que era, en el momento que uno se jubila, contempla o contemplaba la esperanza de vida de ese momento, que no te garantiza lo que vas a vivir tú, pero hacían una cuenta matemática sobre dónde está la esperanza de vida y habida cuenta de que tú vas a vivir tantos años, vas a tener esta pensión. Si la esperanza de vida es más baja, más. Si es más alta, menos. Eso lo conseguimos anular, como el 0,25 que impuso el PP, y han sustituido por el factor de equidad intergeneracional, que pensábamos que iban a poner algo parecido, con otro nombre, pero le llaman, no sabemos si cuajará en el futuro otra cuestión, otra fórmula, pero a eso le llaman ahora, a eso que te he explicado, de los fondos privados de pensiones, que salen de la negociación colectiva, en teoría, que o aumenta las cotizaciones de trabajadores y empresarios y nutren fondos de empresa, que creo que allí en Euskadi ya había algo. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos, digo nosotros porque trabajábamos en Luzuriega y nos regíamos por el convenio de metal de Guipúzcoa. Y hace ya igual 30 años que ya se montaron esos fondos. Entonces, ese factor de sostenibilidad intergeneracional es eso. Estamos creando ese fondo, que igual tampoco es tan intergeneracional, porque es personal. Y a ver quién lo va a gestionar. Los bancos. Porque si lo gestionan los bancos, nadie nos garantiza que el banco escriba y tenga que ser otra vez el Estado Que lo rescate. el que se tenga que hacer que tenga que abonar esas prestaciones. Digo, que no es mucho intergeneracional porque el fondo es personal. Tú te vas de una empresa y de alguna manera, por eso se llamaba mochila austríaca, esa fórmula.
No sé si has oído hablar de la mochila austríaca. No he oído hablar. ¿Qué es esta fórmula? Se crean fondos, en teoría públicos, gestionados por la banca, y el trabajador tiene una especie de mochila donde va incrementando ese fondo. Y si cambia de empresa, se lleva esa mochila con ese dinero que ha ingresado ya en el fondo. No sé si me explico. La mochila austríaca es un poco complicado. Y luego también en el caso de despido, pueden tirar de ese fondo para cubrir la indemnización. O sea que es un chollo para los empresarios y para los bancos. Para los currelas es el inicio del fin. No, y yo quería señalar también que si al conjunto de los pensionistas las subidas estas nos parecen insuficientes, está claro que a los niveles más bajos, es decir, a las pensiones mínimas, a las pensiones que están con complemento de eso, pues las ha dejado en la puñetera miseria. Estarán diciendo que les han subido un 2,5%, no es cierto. Es decir, no es cierto porque sobre todo la mujer viuda o que ha tenido unas cotizaciones bajas, que está cobrando, según las situaciones, está cobrando 600 y algún euro. Ahora han subido, pues creo que es un 3% lo que les han subido. Con lo que ha subido la vida no tiene ni para la calefacción en invierno. Y es así de claro. Si no conseguimos unas pensiones dignas, hay gente que se va... Bueno, de hecho, las colas en los comedores y en los sitios son terribles y cada día son mayores. Porque es que se está llegando a una situación de miseria increíble. No nos damos cuenta porque no salimos. En el entorno que nos movemos, pues bueno, más o menos se van poniendo las cosas, pero también aquí en Tafalla, tenemos un montón de situaciones. En Navarra está más atenuada la situación. Entonces, nosotros lo que defendemos es que haya una pensión que te permita vivir dignamente a todo el mundo. Y que sea una pensión mínima. Y que si no se puede financiar con los fondos de la Seguridad Social, porque no han sido, en algunas ocasiones, ni siquiera han sido contributivas, las pensiones son contributivas, que las financien con los presupuestos generales, como se financia la Casa Real, como se financia el Ejército y como se financian otro montón de cosas que a mí no me sirven para nada. A mí personalmente, a otros les apetecerá más, a mí no me sirven para nada y las tengo que pagar. Vosotros al final protestáis por todo esto a través de la plataforma. ¿De qué manera lo reivindicáis? Pues hacemos, a nivel, dependiendo de lugares, cada cual se ha organizado un poco. En Iruña, por ejemplo, y en algunos otros pueblos, todos los lunes, en Guipúzcoa, en Vizcaya y Álava también, pero también dependiendo de cada uno. Aquí en Tafalla hacemos el último lunes de cada mes, hacemos una concentración delante del ayuntamiento donde reivindicamos esto. Aparte de eso, también queremos que se mire lo que se trate y que se solucione los problemas en las residencias, es decir, la atención a la dependencia, porque estamos en esa situación. Es decir, nosotros el día de mañana es muy probable que tengamos que ir a una cosa así, o que tengamos que tener una atención domiciliaria, o que tengamos que tener alguna ayuda para sobrevivir. Y eso está en una situación también caótica. Es decir, hemos visto lo que ha pasado, sobre todo en la epidemia se ha visto más, cómo se estaban las residencias, cómo se ha tratado a la gente. Porque falta personal, faltan medios, falta financiación. La mayoría de los centros de asistencia son privados. Y lo que decimos es que tienen que ser públicos, bien atendidos y bien dotados. Porque el sistema privado a lo que va es a beneficio. Es decir, el sistema privado no va a darte un servicio para perder, va a darte un servicio para ganar. Por tanto, es más caro y va a ser peor. Y si no te suben los precios, va a bajar la calidad. Y decimos que eso lo tiene que asumir el Estado con los presupuestos generales. Y que todos tenemos que tener una atención adecuada y digna, es decir, tener una vejez digna. Lo mismo que se hace con los niños, con las escuelas infantiles o con lo que sea, nos tendrán que atender como debemos. Esa es una idea que repiten hasta la saciedad. Lo único que cuesta dinero en este país es las pensiones, que es un gasto insufrible, insostenible para el Estado. Y lo demás, la sanidad, la educación, todo, no sé. Has señalado tú alguno, pero los servicios exteriores, el Ministerio de Comercio, lo que cuesta mantener a senadores y diputados, son todos gastos, pero no solo es gasto lo nuestro. Y se gasta, y sacan titulares, pues las jubilaciones cuestan
¿Y qué hacen? Pues o nos pagan o nos matan. Una de dos. Que por ahí van a vivir más de Pero 65 palabras, años por ley. Es así. Bueno, y de hecho, queremos, cuando se pase un poco todo hagamos ya una vida mínimamente normal, queremos organizar una jornada de debate un poco sobre las residencias. Pues saber con qué gente y de dónde, pero vamos, aquí en Tafalla, probablemente en el centro cívico, pero queremos organizar por lo menos una jornada en la que se pueda discutir un poco sobre cómo está funcionando y qué alternativas puede haber, porque creemos que es indispensable. ¿Y cómo lo queréis realizar? ¿Habéis pensado en algo ya? Estamos, como hemos estado con la pandemia, hemos hablado con alguien, pero todavía está sin concretar. Luego también hubo una movilización hace unos meses que recorristeis los bancos, ¿no? Bueno, esa es otra. Lo de los bancos es otra. Si ya para los jóvenes puede ser, pues no sé, llevadero, porque ahora funcionáis con los teléfonos, con todas las puñetas de que te pasan de este teléfono al otro el dinero y no sé qué, pero la gente mayor no ha tenido hábito, no ha tenido esas herramientas y no sabe manejarlas. La gente mayor ha ido siempre al banco a ventanilla, oye, que quiero 50 euros, toma, los 50 euros. Y ahora nos hacen hacer las transferencias por el ordenador. Eso sí tienes ordenador. Los horarios recortados, es decir, que vas a la caja y si vas a hacer no sé lo que tienes de tal hora a tal hora y tal día. Si ha sido un día que no es, para casa. Colas en la calle. Eso a lo mejor después cuando acabe la pandemia será un poco menor, pero colas en la calle. Y que cobran comisiones hasta por respirar. No, si es que nos parece un abuso. Bancos que encima los hemos rescatado y les estamos pagando todo el rescate y no han devuelto ni un puñetero euro. Cuando en el resto de los países de Europa, la mayoría de los países de Europa han devuelto ya todo. Y aquí no se ha devuelto absolutamente nada. Ahora mismo, con el Sareb, es decir, con el fondo de los activos esos tóxicos que tenían los bancos, el Estado ha tenido que hacerse cargo ha tenido que comprar un montón de acciones para hacerse cargo de parte de ellas porque aquello era una ruina y nos va a costar otro montón de dineros. Y así estamos siempre pagándoles a ellos y ellos no nos dan ni un servicio. No te pagan ni un céntimo por el dinero que tienes en el banco, en general. Están actuando con nuestro dinero, que el dinero es nuestro, no de ellos, es nuestro. Joder. Por tanto, podemos cogerlo y hacer un poco lo que queramos y nos tendrán que aprender. Y que busquen las fórmulas, porque la gente mayor no tiene capacidad de hacer operaciones por internet o por sí, o para hacer seguimiento de muchas cosas, y necesita, o simplemente para que te asesoren, para resolver dudas. Está dependiendo de terceros, tiene que estar dependiendo de terceros. Han cerrado, lo voy a leer, 24.741 sucursales. Han reducido los puntos de atención en un 51%. Cuando hicimos esa concentración, esa ronda por los bancos, habían reducido su plantilla desde el 2008 en 120.000 personas. Claro, esto, además de la desatención, ha supuesto una situación desastrosa para los currelas también, porque los currelas de la banca ahora son agentes de ventas inmobiliarios, te venden teléfonos, te venden cafeteras, te venden seguros, te venden coches, o sea, que están hasta los mismísimos ellos también. De hecho, ha habido ERES, no sé si el de la Caixa, que querían despedir a 6.000. Y se apuntaron 8.000 voluntarios. O sea, las condiciones que tiene que tener uno para decir, venga, mal o peor, pero me voy, porque esto es inaguantable. O sea que eso, hay un economista que se llama Juan Torres López, que dice que la banca es un parásito. Y más ahora, ¿sabes? Porque no se van a hablar mucho de las comisiones. De hecho, alguna vez cuando nos recibieron los directores hablábamos de las comisiones también. Pero claro, como el negocio bancario no da rédito, porque los préstamos o las inversiones no reditan, pues se están volcando en comisiones. Y en algunos casos
Los beneficios, casi el 50% de esos beneficios son de actividades ajenas a la propia de la banca. Y no sé si de ese 50%, un 28% son ingresos por comisiones. Es que nos van a cobrar hasta por entrar en los bancos. Ya. O sea, primero nos obligaron a domiciliar todos los pagos, a domiciliar las nóminas, porque si no, las fábricas decían, no, pues vamos a andar aquí con dinero, una cuenta. Y ahora nos cobran por todo. El otro día me mandaron a mí un sobre y no, creo que me cobraron con un recibo y creo que me cobraron 0,85 céntimos por una puta carta. O sea, Sí, por el franqueo. Bueno, o sea, que, Bueno, y A ver si en ustedes- eso, Yo en creo- eso estamos yo también, ahora mismo se está probablemente habéis leído en la prensa, se está moviendo a nivel del Estado, hay un señor que está recogiendo firmas, ha recogido ya un montón, sobre esto de los bancos. En Gasteiz también han hecho una iniciativa, una legislativa popular, para que las juntas de Araba hagan a ver lo que pueden hacer con respecto a los bancos, y creo que se va a extender un poco esa movilización también, a ver a los distintos gobiernos autonómicos y al del Estado, a ver si es difícil, legalmente a lo mejor es difícil, pero a ver si buscan un encaje para poderles meter mano, porque es que están haciendo un servicio público, es decir, están cobrando las pensiones y las nóminas de todo el mundo, nos han obligado a ponerlas ahí. Por tanto, tendremos algún derecho, ¿no? También. Y habrá, pues no sé. Bueno, a ver qué pasa es con cuestión todo de ir viendo esto. qué pasa, pero a lo mejor es cuestión de plantearse que vayamos todos el día 1 de cada mes y saquemos los dineros y los guardemos debajo de la almohada. Igual consideran tanto eso. la OCU, la Organización de Consumo, de Consumidores y Usuarios, como la carta que has citado, que creo que ha recogido unas 500.000 firmas en 4 jodidos días, y también nosotros cuando pasábamos una nota, porque nos entrevistamos con cada Sí, con director cada de la director. sucursal, que nos atendieron de maravilla, ¿no? Hay que decirlo también. En la medida que ellos no son responsables, les exigíamos, y exigen la OCU, y exigen pues, espacios, sitios donde nos puedan atender a los mayores. Atención personificada también, o personalizada. Quieren que se haga, reclaman también desde la OCU, y creo que ese hombre también, que reclaman que un estatuto del mayor, o una normativa que proteja al mayor ante esos abusos o esas diferencias que la digitalización está imponiendo, ¿no? Bueno, a ver si se resuelve todo esto. Esperemos que... Y ya con estas últimas palabras nos vamos a despedir, no sin antes volver a daros las gracias por venir. A vosotros. A vosotros Muchas gracias.